Esperamos que de verdad su mañana esté pintando muy bien, que usted con una muy buena actitud esté recibiendo esta mañana de jueves. Y bueno, estábamos adelantándole en nuestros titulares el tema de secreciones en los pezones porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes en senología y podría presentarse en cualquier etapa de la vida. La buena noticia que queremos darle es que en muchos casos no se trata de algo grave, pero la recomendación es buscar un diagnóstico certero. Por eso hoy el médico senólogo y oncólogo Maydi Yudeiri está con nosotros para explicarnos con ejemplos muy claros el posible significado de estas secreciones según su color y también otras características que pueden presentar. Así que recuerde que usted puede hacer sus consultas a través del WhatsApp 6087-7777. Este número que le damos es nada más para recibir videos, ojalá de 30 segundos o menos. Y recuerde grabarse usted, decirnos de dónde nos está viendo, cuál es su nombre y cuál es su consulta, por supuesto. Doctor, buenos días. Hola, Thais. ¿Qué tal? Estoy sorprendido por tu baile. Nada más un movimiento de manos. Un tutorial ahí rápido. Qué bárbaro, ¿verdad? Por lo menos hay actitud, eso es lo importante. Doctor, ¿todo bien? ¿todo bien? Más se ocupa en este momento, ¿no? Sí, exactamente. ¿Todo bien, doctor? Sí. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y nos surge la pregunta ya entrando más en el tema. ¿De verdad son tan comunes las secreciones en los pezones? Hay tres cosas, Thais, que hacen que la gente consulte en senología más frecuentemente. Tengo un bulto, me duele o me sale algo por la mama. Son las tres causas primordiales por las cuales las pacientes consultan frecuentemente y la mayoría llegan muy asustadas porque no se esperan que eso esté sucediendo. Sabemos específicamente que es una causa muy común. Las causas son indefinidas. Hay una cantidad enorme de situaciones que pueden causar la aparición de una secreción por el pezón. Y es importante diferenciar un poco, hablar un poco, esclarecer un poco el panorama para quitar un poco el miedo, ¿no? Porque la mayoría de los casos, como te decía, son causas benignas, no tienen ninguna importancia, de hecho son poco relevantes para nosotros, pero que a la gente lo asusta muchísimo porque no se esperan que de su órgano, si no están en lactancia, salga algo similar o parecido o diferente a la leche. Entonces, es importante hacer un par de cosas importantes. Entonces, yo partiría diciendo, Thais, que básicamente tenemos que dividir este tema en dos. Uno es la secreción por la mama, tiene que ser diferenciado por edades, es importante porque dependiendo de las edades puede ser factores A, B o C. Y lo otro importante es ver si es bilateral o es unilateral. O sea, si está en un seno o en los dos. Fundamental. Es fundamental saber porque si la secreción es de los dos lados, te está hablando de un problema funcional sistémico, me refiero al nivel generalizado que causa que las dos mamas produzcan una descarga y una secreción constante. En cambio, si es de un solo lado, puede hablar específicamente de que algo sucede específicamente en esa glándula, a nivel local, no a nivel sistémico. ¿Qué podría ser más peligroso? Claro, importante. Entonces, empecemos hablando de las causas sistémicas, que son las causas más comunes, digamos, que de lo que uno ve y que no tienen casi nunca relevancia. Cuando las pacientes entre los 25 y 35, 40 años, que es la edad donde más uno lo ve esto, se presenta con una secreción bilateral, que usualmente no es una secreción oscura, no es sangre, no es nada, no es pus. Yo aquí les he traído varios colores de diferentes secreciones que pueden eventualmente salir por la mama. Entonces ahí tenés que historiar a la paciente, preguntar una serie de cosas, qué medicamentos está tomando, si ha tenido alguna otra manifestación. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos, por ejemplo, de uso diario como la cimetidina que se usa para gastritis, que lo usamos en la casa como si fuera acetaminofén, puede causar secreción por el pezón. Medicamentos para bajar la presión arterial pueden causar secreción por el pezón. ¿Pero qué tipo de secreciones se presentan cuando uno está Usualmente, cuando son causas medicamentosas, se produce galactorrea, se produce la secreción como si estuvieras en lactancia materna. Es leche prácticamente. Aquí tengo una muestra de esto, digamos, lo podemos ahí enfocar para que lo puedan ver los televidentes. Prácticamente es leche, o es una secreción transparente. Doctor, es poca, es escasa, nunca va a ser una cantidad como si estuvieras en plena lactancia, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy claro y muy presente, porque si tenés una secreción que es abundante, bilateral, doctor, yo no estoy en lactancia, pero parece que estoy en lactancia. Eso sí tiene que brindarle una atención especial, porque hay situaciones, hay tumoraciones dentro del cerebro, una glandulita en el centro de la cabeza que se llama la hipófisis, que si se desarrolla un tumor en ese nivel de la hipófisis que produce una cantidad excesiva de prolactina, la mamá entra en lactancia, la mamá entra en fase de lactancia y produce leche así a grandes cantidades. ¿Y ese tumor es benigno? Ese tumor
casi siempre es benigno, casi siempre es benigno. Lo que pasa es que por la ubicación anatómica, donde está ubicado en el centro del cerebro, causa mucha sintomatología y es muy molesto y no pasa desapercibido porque está muy cerca de los nervios que nos permiten ver, los nervios ópticos. La gente empieza a tener estos trastornos de visión muy claras, empieza con dolores de cabeza, náuseas y la sensación es bastante desagradable. Doctor, no veo hacia la parte externa del ojo, pierde los campos visuales y asociado a eso tiene una gran cantidad de secreción. Entonces usted ahí sospecha de que el paciente puede estar teniendo un prolactinoma, que es el nombre científico del tumor, y obviamente hay que someterlo a estudios de tomografía, resonancia magnética, niveles de prolactina en sangre, que lo medís. Si la paciente no está en lactancia y tiene niveles 5 o 6 veces por encima de lo normal, ya tenés que sospechar de que la paciente puede estar desarrollando un tumor a ese nivel y por supuesto tiene tratamiento. El tratamiento muchas veces, dependiendo del tamaño de la lesión, puede ser medicamentos para contrarrestar la producción de prolactina, para bajar la producción, y muchas veces si la lesión es muy grande, los colegas de neurocirugía le hacen un procedimiento para retirar y extirpar ese tumor que está produciendo eso. Pero esa es la causa menos común de todas las causas de secreción por el pezón. Tenerlo muy claro también. Y es muy sencillo, ¿verdad? Literalmente, la mama está como si estuviera en lactancia sin estarlo. O sea, simplemente, doctor, me está saliendo leche por los dos lados, los brazos están mojados. ¿Y secreta realmente leche? ¿O? Leche, es leche, okay, porque se produce prolactina. La prolactina es la hormona que te hace, la hormona que te hace generar la secreción láctea, entonces es leche prácticamente. Doctor, estoy manchado y la mama se ve turgente, se ve congestiva, dependiendo obviamente de los niveles de qué tanto se eleve la prolactina, que hay niveles de 2.000 hasta 10.000, 15.000 unidades en sangre, que eso, si eso se presenta es bastante aparatoso y como te digo, siempre estaría asociado a síntomas neurológicos, porque si la lesión entre más crece, porque es un espacio muy pequeño, una estructura ósea que se llama silla turca, que es una sillita que está en medio del cerebro, que la glandulita por sí sola es una glándula muy pequeña que se desarrolla una pelota, fácilmente va a sintomatología y como te digo, no pasaría desapercibido. Entonces, si tenemos esa secreción bilateral abundante, atención, busquemos ayuda. Es tratable, no es maligno, casi siempre las causas son benignas y son tratables y se operan cuando son quirúrgicas y cuando no, con medicamentos podemos contrarrestar los efectos de ese tipo de secreción. ¿Pueden aparecer a cualquier edad, doctor? Sí, puede aparecer a cualquier edad, pero sobre todo después de los 25 o 30 años es cuando es más frecuente que se desarrollen los prolactinomas y eso es muy común que se dé. Ahí después existe una subdivisión de microprolactinomas y una serie de cosas, pero son detalles muy técnicos que no vale la pena entrar en este tipo de entrevista porque la idea es tocar todos los temas. Ok, entonces el de la prolactina, que es esta glándula que usted nos estaba diciendo, la secreción de leche, es la menos común. Es la menos común. Es la menos común, la más aparatosa cuando el tumor es grande porque da mucha sintomatología neurológica. Okay. No es solamente la mama, sino que la mama es una señal indirecta de lo que está sucediendo en otra parte, que es el cerebro. Ok, una vez que ya tenemos esto claro, doctor, entonces podemos analizar las secreciones por color. Por color. A ver, importante eso. Entonces, déjame terminar la parte de lo que es la secreción bilateral, porque también es importante terminar esta parte. A ver, bilateralmente, ¿por qué otra cosa se puede producir esto? Estoy tomando algún medicamento, estoy tomando algún antidepresivo, un tratamiento para la presión arterial, algunos antipsicóticos, fármacos muy comunes, como te digo, la cimetidina, que la gente lo usa mucho en las casas, para gastritis lo usa muchísimo. Otro medicamento que es la metoclopramida, que se usa para también mejorar el vaciamiento gástrico, problemas de reflujo, todo eso, también que se usa muchísimo todos los días, puede causar perfectamente también una secreción, pero ahí sí es diferente. Exacto. Ahí es muy diferente, porque la secreción es entre este color que es como la leche y blanca. De hecho, la prueba, Thais, que yo se lo quería enseñar a los televidentes, es importante. Yo siempre digo a las pacientes que la prueba sencilla es verlo en un papel, en una tela blanca, en la cual usted tiene que colocar el pezón, la gotita que sale del pezón. Voy a correrle nada más esto manteniendo nuestra distancia. ¿A dónde lo colocamos? Aquí se ve. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, vos agarrás, en este caso está un poco teñido por la secreción anterior. ¿Eso que estás haciendo, doctor, es para? Eso es para diferenciar el tipo de secreción. Entonces, yo le digo a las pacientes, póngase una servilleta en el pezón donde está la gotita, como que la gota se pone ahí, y ahí es donde usted puede evaluar claramente de qué color es. Si el papel blanco, la servilleta blanca, es completamente blanca, porque a veces la gente dice, es que me sale una secreción entre anaranjada, roja, verde, entonces no tienen una claridad. Entonces, colocas sobre una servilleta y te das cuenta que es una secreción blanca, transparente, donde la cual no mancha casi nada.
eso es una secreción prácticamente lo más semejante a la leche, a una secreción transparente. Entonces, estos medicamentos te causarían una secreción escasa, muy poca, que no va a ser abundante, no es que te va a estar manchando, casi siempre requiere que uno se estimule. Se estimule para sacar eso. Entonces, ahí te das cuenta, muchos anticonceptivos, por ejemplo, causan ese tipo de secreción también, eso es importante decirlo a los pacientes. Entonces, a veces con solo historial y hablar con las pacientes te das cuenta de lo que está pasando y a veces yo les digo, no se estén ordeñando porque no se van a secar mucho, porque el ordeñarse el pezón, pues hay gente que es bastante grosera consigo mismo, entonces se estiman durísimo y se lastiman. Entonces le digo, mejor venga, yo lo reviso, yo mismo extraigo la muestra, hacemos una pruebita con el papel y determinamos si eso por ahí anda o no. Entonces si descartas otras posibilidades, te das cuenta que es una secreción transparente, blanquita, escasa y no tiene ninguna sintomatología asociada, perfectamente, mira, si es culpa del anticonceptivo, si quieres lo suspendemos, el otro medicamento de la presión, si lo podemos cambiar, hablamos con un médico internista para que lo cambie. Entonces modificamos ciertas cosas si es que está causando realmente una incomodidad, porque muchas veces es tan poca que si usted le explica a la paciente la causa del por qué se está dando, la paciente se va tranquila y asume de que esa media gota que me sale cada 2 días del pezón puede ser normal. Otra cosa importante, Thais, y fundamental es las mujeres en edad reproductiva con vida sexual activa que tienen un estímulo mamario de sus parejas pueden también desarrollar secreción por el pezón. Es completa y absolutamente normal. Todas esas secreciones son escasas, son casi transparentes, nunca es que el brasier amanece manchado para nada, pero sí es importante, digamos, una mujer con vida sexual activa, decirle, mire, eso puede ser normal por el estímulo que se está desarrollando a nivel manual en la mama. Entonces también es un tema que es importante decirlo y quitarle ese miedo a la gente. O sea, es malo eso. Entonces, no voy a dejar que mi esposo me toque, me dijo una señora hace poco. No, no se trata de eso. Siempre se puede dar eso. Eso no es un tema que nos preocupe, no es patológico, es absolutamente fisiológico este evento y no tiene que causarnos ningún tipo de susto ni miedo decir que no me vuelvan a tocar las mamas. Entonces, ahí prácticamente estamos abarcando las causas más importantes de secreción bilateral. Que son en las dos mamas. En las dos mamas, ahí entra a jugar una condición también que se llama mastopatía fibroquística, que es una condición muy común también. ¿Eso qué es? Que es un desbalance entre estrógeno y progesterona que se da en la mama, se cree que es eso, que son esas mamas fibrosas, densas, llenos de quistes y llenos de fibromas, que también bajo esa condición algunas pacientes pueden desarrollar una secreción escasa por el pezón bilateral. Siempre hablo de escasa. Escasa es media gota, Thais, media gota y estimulando el pezón. Nunca es, doctor, es que estoy manchada, me pasó el brasier y la blusa. Eso nunca puede ser visto como algo normal. Entonces, ahí prácticamente estamos abarcando las 4 causas principales de secreción bilateral, que como ya lo vimos son causas prácticamente benignas la mayoría, y algunas tratables y otras que la paciente con solo que lo sepa puede quedarse tranquila. Vamos a ir entonces desarrollando también las causas cuando se trata de que la secreción aparece en un solo pezón. Sin embargo, tenemos varias consultas ya, doctor, bastantes de nuestros televidentes y queremos ir abarcando también una a una. Por ejemplo, Dani Delgado dice, el año pasado, después de tener a mi mamá en el hospital, pensé que debido al estrés, uno de mis pezones comenzó a supurar un líquido en forma de gotitas. Consulté a mi ginecólogo y él me dijo que era leche. Su teoría es que se debe a unos antidepresivos que tomé, me hice exámenes y no salió nada irregular. Con respecto a la prolactina, me hice un ultrasonido y no salió ninguna masa y los conductos no presentan nada irregular. Mi ginecólogo me dio una dosis de Dostinex para secar la leche, sin embargo no se secó y al día de hoy el goteo se sigue presentando y realmente me incomoda. ¿Qué más puedo hacer? Imagínense que eso fue el año pasado, doctor, y aún sigue con él. Y no lo va a poder detener tampoco. Así ¿Por qué? De una vez te lo digo. ¿Por qué? Es muy fácil. La secreción que se está dando por la mama, si es unilateral, muchas veces puede ser asociado a la mastopatía que pueda tener en sus glándulas. Si está tomando algún fármaco, perfectamente el fármaco, si lo continúa tomando, eso no va a parar. Entonces, a mí no me gusta personalmente tratar a los pacientes con ese tipo de fármacos si no tengo una causa clara. El Dostinex es un medicamento que contrarresta la producción de la prolactina, pero eso tiene que ser demostrado y tiene que ser utilizado en el contexto de un problema demostrado. O sea, bioquímicamente, que tienes un problema de hiperprolactinemia, tienes un problema serio y tienes que tratártelo. Simplemente dar la pastilla para quitar la secreción no lo vas a lograr porque la causa no es esa.
La causa no es una hiperproducción de prolactina, no es una producción elevada de prolactina. La causa es fisiológica, la causa es por el otro medicamento que está tomando, la causa puede ser la mastopatía y eso va a persistir siempre. ¿Qué es lo más importante que haya hecho? Que haya descartado las causas que eventualmente pueden ser importantes de patologías relevantes de la mama. O sea, ya se hizo un ultrasonido, ya se hizo revisar por un médico y ya se determinó que la mama estructuralmente está sana, en buena teoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ninguna condición patológica anormal que esté causando la secreción, por lo cual esas pacientes, yo siempre les digo, no se estén estimulando, no se estén ordeñando la mama, porque entre más se estripe, más secreción vas a sacar. Eso es inevitable. Y aprenda a vivir con eso, porque eso es absolutamente normal. Porque si la paciente no tiene ese problema emocional de que algo me está pasando y usted la logra tranquilizar diciéndole que esto no es nada malo y es algo completamente fisiológico, ellas pueden también tener paz y eso automáticamente puede mejorar su condición. Ahora, si la secreción es abundante, doctor, me incomoda, me mancha el brasier, no aguanto, existe una cirugía que es la resección de los ductos detrás del pezón que realizamos para quitar ese problema. Procedimiento que casi nunca hacemos, prácticamente nunca hacemos porque la mayoría son mujeres muy jóvenes que todavía tienen deseos de maternidad y esa cirugía implica sacrificar eventualmente los ductos principales y eventual lactancia futura. Cuando usted dice que hay que aprender a vivir con esto, doctor, por ejemplo, en el caso de Dani Delgado, que nos hace su consulta, esto quiere decir que ella, aunque deje los medicamentos para la depresión, aunque tal vez baje los niveles de estrés, va a seguir con esto. Es que muy probablemente si todo eso lo quita, eso se va a resolver. Estoy casi seguro de eso. O sea, está demostrado que hay fármacos que lo van a causar. O sea, si vos tenés un agente causal, o sea, si tenés un medicamento que te está causando eso, no haces absolutamente nada dándole un medicamento para quitar esa secreción, porque el agente que está estimulando eso está persistiendo ahí. El día que usted deje de tomar el antidepresivo, el día que usted esté más tranquila y todo eso, automáticamente la secreción va a ir disminuyendo. Por supuesto, las dos que le dieron, que es el fármaco que se usa para contrarrestar los niveles altos de prolactina, no funcionó. ¿Por qué? Porque la causa, el estímulo, el detonante, el gatillo sigue estando activo, que es el fármaco que le están dando. Entonces, el momento que ella deje el medicamento, va a mejorar automáticamente sin ningún tipo de intervención extra. ¿Tiene que pasar algún tiempo para que el cuerpo se vaya acostumbrando? Después de un mes. Okay. Después de un mes ya sienten cambios significativos. Excelente. Dice Emily García, tengo 40 años y desde pequeña siempre me ha salido líquido de las mamas. ¿Eso es malo? Eso es lo que estamos hablando justamente el día de hoy, tratando de esclarecer un poco las causas. Siempre, porque dice que desde pequeña. Sí, desde la adolescencia, desde que las mujeres empiezan su vida hormonal activa, desde la adolescencia, la primera menstruación, ya la mama entra a un contacto permanente con las hormonas femeninas y por ende tiene la posibilidad de desarrollar secreción de las mamas. Dos cosas importantes para ella. ¿Es bilateral o es unilateral? Si es bilateral, ver si sale por los múltiples orificios del pezón, porque el pezón tiene un orificio central y tiene entre 9 y 15 orificios periféricos, que son secundarios. Ver si la secreción es de los dos mamas, si es de los múltiples ductos, de qué características es la secreción, cuánta secreción produce, en qué momento el ciclo se está produciendo. Son detalles y preguntas que son muy importantes para establecer la causa. Muy probablemente, como te digo, sea una paciente con mamas densas, mamas fibrosas, con una hiperestimulación de sus mamas por las hormonas femeninas. Entonces, eso puede ser causante perfectamente de secreción. Como te digo, es algo común. 3 de cada 10 pacientes que vienen a senología vienen por este tipo de causas. Y la gran mayoría, como te decía, es algo fisiológico, que no representa riesgo y por ende se puede manejar perfectamente sabiendo lo que está sucediendo para que el paciente no tenga esa incomodidad. Lo más importante, Thais, aquí es quitarle miedo a la gente. Es que la gente se asusta realmente muchísimo pensando que si esto es algo malo lo que me está pasando. Y eso tiene muchas causas, hay que sentarse siempre con ellas y uno a uno va descartando las posibilidades y siempre, casi siempre llegamos a la causa. Ok. Doctor, cuando usted menciona también que prácticamente cuando se presentan las secreciones en ambos senos es benigno o por lo menos la mayoría de casos se puede controlar, entonces quiere decir que cuando se presenta la secreción en un solo pecho sí hay algo más por qué preocuparse. Es que si se presenta en una mama, Thais, siempre habla de que el problema está ahí, focalizado en esa glándula. Es imposible que vos tomes un fármaco y que solo te haga efecto en una mama. O sea, si fuera medicamentoso, si fuera un aspecto fisiológico diferente, es bilateral siempre. Pero en un caso en el cual la secreción de un solo lado,
hay que enfocarse en esa mama porque probablemente es un problema local de la glándula mamaria, ahí se está desarrollando algo. Entonces, ahí también se vuelve importante temas fundamentales. Ok, bueno, incluso... Entonces, ajá, te termino diciendo esto. Ahí, cuando eso se presenta, siempre preguntamos, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuándo fue su última lactancia? Si es que ha pasado por un episodio de lactancia. Si está con una vida sexual activa o no. ¿Está usando algún medicamento o no? Todas esas preguntas siempre las hacemos, sin duda. Ahora, la secreción, ¿cuánta cantidad es? ¿Qué características tiene? Si sale por el orificio centro de la mama o sale por múltiples orificios, porque cuando la secreción sale por un solo orificio siempre tiene una causa muy determinada en la mama. Usualmente hay causas más claras, más focalizadas, que le conocemos nosotros, que es justamente en algún ducto terminal, porque recordemos, Thais, la mama es un volcán en el cual está lleno de un montón de sacos como racimos de uvas, le llamo yo, donde se produce la leche, y una red de canales que comunica todo eso a un centro, a una caja de registros que es el pezón. Entonces, detrás del pezón vas a encontrar los ductos terminales de la mama, que existen entre 15 y 20 ductos terminales, que son ductos un poco más grandes, y es donde se puede concentrar la mayormente los problemas de las pacientes. Entonces, si la paciente tiene una secreción por un solo orificio, y si, digamos, hablemos claramente, me sale una secreción negra, oscura, doctor, ¿cómo es? Como betún. Yo siempre le hago la siguiente ilustración. Esto es una coloración negra, digamos. Este es el negro que yo quiero que realmente le demos importancia, ese es el color negro que quiero que veamos. Volvemos a la probita del papel. Pongo una gota de líquido, lo ponemos una gotita de líquido en el papel. Y justamente, si determinamos, aquí se lo voy a enseñar, si se determina que la secreción negra, eventualmente negra, esto representa una de las condiciones comunes más frecuentes en la mama que se llaman los papilomas intraductales. Los papilomas intraductales, que son crecimiento de células dentro de los ductos detrás del pezón, muy cercanos al pezón, que son patologías y crecimientos benignos. Atención, esto no es cáncer, esos son crecimientos benignos que se pueden desarrollar y se le llama papiloma. Mucha gente los confunde con el virus del papiloma y hay que dejarlo bien claro, son completamente diferentes. Se le llama papiloma porque a la hora de verlo al microscopio forma una serie de papilas y se le ha mal denominado una lesión papilar. Si es un papiloma único dentro de la glándula mamaria, se corrobora prácticamente porque siempre genera una secreción oscura negra como tipo betún. Es escasa, no es abundante, no es que va a estar manchando el brasier, casi siempre hay que estar estripando el pezón para sacarlo. Y cuando se ve este tipo de líquidos, hay dos cosas que podemos hacer y debemos de hacer efectivamente. Examinar a la paciente para ver si se le toca un abultamiento cerca del área de la areola y detrás del pezón. Uno, hacerle un ultrasonido inmediatamente a la paciente, porque los papilomas cuando forman pequeños bultos se ve el ducto dilatado y se ve un abultamiento dentro de la misma. O sea, vos ves una pelotita que está formada dentro del ducto. Si se confirma ese hallazgo por ultrasonido y ya tenés una secreción de este color, inmediatamente lo que hay que hacer es tomar una biopsia. Se pincha con una aguja fina, se saca una muestra para confirmar si es un papiloma o no. También tenemos la posibilidad, Thais, de hacer una biopsia a este líquido. Este líquido también se puede mandar a patología y el patólogo nos puede dar diagnóstico con base a este líquido. Es menos sensible, es menos específico esta biopsia, pero es un mecanismo que también podemos utilizar para tener información clara. Si se confirma que es una lesión papilar, esa paciente tiene que ser operada. Los papilomas siempre se deben de retirar. ¿Por qué? Los papilomas únicos, los papilomas solitarios que están dentro del ducto mamario de la mama, tienen un 40% de probabilidades en 10 años de transformarse en un cáncer de mama. Entonces, ve, es una lesión que es benigna, claramente es benigna, pero tiene una probabilidad de transformarse en algo más. Eso se considera una lesión precancerígena que perfectamente con una cirugía que es bastante sencilla en realidad, que es resecar la zona que está afectada, podemos eliminarle un riesgo futuro a la paciente. Entonces, ahí hiciste el diagnóstico de un papiloma, lo extirpaste y prácticamente el paciente sigue un control y definitivamente la secreción se tiene que desaparecer. Si hiciste la cirugía, porque me ha pasado muchas pacientes que llegan, doctores, que a mí me operaron de esto, pero sigue saliendo, algo está pasando, no se resecó completamente la lesión o sucedió alguna cosa durante la cirugía en la cual quedó parte de la lesión ahí, por lo cual sigue produciendo ese líquido. Entonces, atención, si se está produciendo la secreción aún después de la cirugía,
es mejor que se vuelvan a revisar para que se determine si no quedan restos ahí de lesiones papilares. 8:32 de la mañana, estamos hablando sobre secreciones en los pezones que pueden significar según su color y también otras características. Y el sentido de esta entrevista y de las que hacemos aquí en el programa es poder ayudarles a todos ustedes a que puedan descubrir si lo que tienen es algo de no preocuparse o si por el contrario si deberían hacer la consulta. Y de hecho nos complace también poder ayudarles y que ustedes estén enviando sus consultas. Por ejemplo, tenemos la fotografía de una televidente, dice que desde hace 5 años tiene una secreción en el pecho izquierdo. Ella acaba de hacer lo que usted claro. nos dijo, doctor, que también lo valoramos muchísimo porque puede ayudar a que se pueda diagnosticar, por lo menos, pues no a través del televisor, pero sí por lo menos a tener alguna respuesta. Dice que es oscuro, muy espeso y le duele el pecho. Tiene 42 años. Esto es prácticamente ese este color que estamos teniendo aquí. No sé si le hacen un acercamiento para que lo podamos ver. Es una secreción verde entre verde claro y verde oscuro que se puede desarrollar en la mama. No sé si lo puedes enfocar acá para que lo podamos ver. Ya vamos a llegar ahí para que puedan ver en casa. Sí, es prácticamente el mismo color. Es como leche condensada. De hecho, esto lo hizo mi hija con leche condensada y un colorante. Para saludos a tu hija. Es una artista con eso. Sí. Entonces ella lo hizo pues, justamente para ilustrar, porque ese es el color que quería enseñarles y justamente es lo que la televidente nos está diciendo. Entonces, ese color es secundario casi siempre a 2 situaciones muy particulares. Después de que la paciente ha pasado por un episodio de lactancia, 1, 2, 3 lactancias, entre más episodios de lactancia, más probable, los ductos detrás del pezón, Thais, sufren una dilatación, como que van perdiendo elasticidad los conductos terminales y se van abriendo. Eso se le conoce como una ectasia ductal. La ectasia ductal es simplemente la dilatación del conducto detrás del pezón. Esto no es patológico, es un evento que se desarrolla en toda mujer que ha tenido hijos o incluso con el mismo avanzar de los años se puede desarrollar. Pero no necesariamente significa que el pezón tiene que secretar. Casi nunca es patológico, pero sí puede causar eso que la señora está demandando. Los ductos mamarios constantemente producen una secreción porque están sometidos a un estímulo hormonal todos los meses y van a causar una mínima cantidad de líquido. Ese líquido que el cuerpo lo va absorbiendo y muchas veces no sale. En el contexto de una ectasia ductal, que la mama, los ductos se dilatan 3, 4 veces el tamaño normal. De hecho, hemos llegado a encontrar ductos de 1 centímetro de diámetro. O sea, eso es mucho. Esos ductos son de milímetros, son de 1 o 2 milímetros y a veces encontramos ductos de 1 centímetro. ¿Qué pasa? Que la secreción que producen es mucho más importante, es mayor, muchísima cantidad de líquido que se produce y el hecho que el líquido se quede ahí estancado, las células que se quedan ahí se desepitelizan, se mueren, se oxidan y generan esa coloración entre amarillo como leche condensada y muchas veces verduzca, ese verde. ¿Qué es lo importante y lo que hay que decirle a la paciente? Que esa secreción no tiene que tener ningún olor. Porque el olor feo a pus es indicio de un proceso infeccioso claramente detrás del pezón, lo que está sucediendo. De hecho, muchas pacientes me dicen, doctor, empezó siendo verde y ahora es como anaranjado. Ese color naranja que les traigo aquí y ese color naranja que... ¿Así tal cual se ve? Aquí tal cual, muchas veces más pálido, otras veces más intenso. ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso tiñe ese verde, lo puede volver anaranjado y cuando hay un proceso inflamatorio agudo puede haber restos sanguíneos. Entonces la sangre al mezclarse genera una tonalidad anaranjada. Entonces, claro, esas pacientes no solo tienen la secreción y si no, doctor, ya la mama está roja, la mama me está doliendo, siento un bulto y claramente son indicios inequívocos de que está pasando un proceso infeccioso. O sea, que esa ectasia ductal, que era un evento fisiológico normal que podía pasar, se complicó con un proceso, un absceso focalizado y evidentemente los signos clásicos son muy, muy evidentes. Casi siempre se presenta en una mama, aunque la ectasia puede darse en los 2 lados, porque las mamas se van envejeciendo juntas y pueden darse, pero se ha visto que muchas veces se da de un solo lado y la otra mama no tiene ningún evento. ¿Cuánto dura, doctor? La persona secretando esto. Eso es permanente, Thais. Dependiendo la cantidad de la dilatación que tenga y la cantidad de ductos que tenga dilatados, puede ser una secreción incómoda permanente. De hecho, estas son las pacientes que muchas veces terminan en cirugía. Las sometemos a la cirugía de resección de ductos terminales, o sea, levantamos el pezón y toda esa área detrás del pezón donde están los ductos mamarios los resecamos
¿Por qué? Porque eso interfiere en la vida normal de las pacientes. Las señoras no tienen una vida normal, doctor, esto es incómodo, me mancha la blusa, pasa el brasier, no puedo estar con mi pareja. Y como altera tanto tu calidad de vida, tenés que tenerle una consideración importante y someterlos a cirugía. Pero atención, te lo mencioné anteriormente y te lo vuelvo a reiterar. Esa cirugía puede comprometer la lactancia en un futuro. Yo tengo pacientes muy jóvenes que a veces tienen esta condición y uno les dice, mire, si yo le hago una cirugía de este tipo, puede ser que tengamos problemas con una futura lactancia. Entonces hay que tenerlo muy claro en cuándo se somete la cirugía. Porque muchas veces yo he encontrado pacientes muy jóvenes que las han operado. Claro, el problema lo resolvieron, pero le generaron otro gran problema, es que las muchachas tienen 25 años, quiere tener hijos o ya tiene hijos y no puede tener lactancia porque estás prácticamente decapitando todas las vías por las cuales tiene que drenar la leche hacia el pezón. Entonces, hay que tener muy claro cuándo se hace el procedimiento y cómo se hace para que no tenga resultados negativos en la calidad de vida de la paciente a largo plazo. Pero este tipo de secreciones, verde, amarillo, eso es muy, muy común y como te digo, siempre hay que tener claro que no sea un proceso infeccioso asociado. Y si como esta secreción se determina que le está incomodando, la solución es bastante simple en realidad, como te decía. Ok. Sí, porque me llama la atención que doña Katiana Corrales también nos hace la misma consulta y de hecho son dos mujeres que ya pasan los 40 años. En el caso de Katiana tiene 52 y dice que le comenzó a salir un líquido verdoso. Casi siempre es así. Lo que preguntan es peligroso o no. Lo que usted decía, tienen que primero ir a ver la causa. Siempre, Thais, yo siempre he dicho que la causa del problema lo tiene que dar el especialista. O sea, a ver, que difícilmente alguien va a tener la capacidad por sí misma, no siendo médico especializado en este área, de determinar a ciencia cierta si lo que está pasando, lo que está viendo es bueno o malo. Yo siempre les digo, si es algo persistente, que no se quita, que aumenta incluso, lo más prudente es que consulte con médico especialista en senología para que la examine y determine y descarte las causas eventuales. Uno tiene la facilidad de examinarlas y ahí mismo en la oficina le hacemos el ultrasonido muchas veces, vemos si hay inducto dilatado o no. Si existen dudas, se corrobora con una mamografía, se hacen estudios adicionales para terminar de esclarecer la causa. Y como te digo, casi siempre son mujeres después de los 35, 40 años, hasta la etapa premenopáusica, esas etapas en las cuales se puede desarrollar. Y si la condición es una ectasia ductal, que es esa dilatación famosa que hemos hablado, la solución es bastante simple. Y si es algo muy poco, porque la gran mayoría de las pacientes con ectasia ductal leves, leve le llamamos porque le sale muy poquito, doctor, yo literalmente tengo que ordeñar el pezón para sacarme el líquido. Esas pacientes usted las tranquiliza, les explica lo que está pasando, les decís esto no es riesgoso y puedes vivir tranquilamente asumiendo de que es una condición que se puede desarrollar en la mama sin consecuencias a largo plazo. Ok. Doctor, ¿es normal que los pezones piquen? Pregunta doña Liliana qué es lo que a ella le pasa. Bien. La picación de los pezones puede ser muchas razones, Thais. Se sale un poco del tema, pero no importa. Es un tema que es muy común también. La picación de los pezones puede ser desde reacciones alérgicas. Es un sitio tópico muy importante. Es un sitio en el cual se generan muchas reacciones alérgicas que puede causar ese prurito, esa incomodidad. Muchas pacientes también tienen unas condiciones importantes que son pezones muy, muy voluminosas, que con un roce de un vestido, una ropa interior inadecuada de roce, los puede irritar, los puede causar problemas de picazón, incomodidad y dolor incluso muchas veces. Entonces hay que determinar ciertas causas por las cuales se puede dar de esa condición. Prácticamente siempre te digo que es benigno, siempre es benigno, esas condiciones no representan peligro. Y lo que sí es importante que eventualmente sea evaluado, sea valorado por un especialista para que determine si realmente cuál es la causa y si es algún dermatitis o con alguna crema, algún medicamento tomado, fácilmente se resuelve en poco tiempo. Ok, tenemos incluso también más consultas. Por ejemplo, en el caso de doña Kenley dice, una ectasia ductal puede convertirse en algo maligno. Me hicieron un biopsia y salió negativa, pero me siguen enviando control anual. ¿Existe algún tratamiento para eliminarlo? Lo que usted menciona. No categórico, no con mayúscula, subrayado y negrita. Ah, muy bien. No es cáncer, no se va a hacer cáncer, señora. Puede estar completamente tranquila que esto no le va a representar ningún riesgo y no tiene por qué preocuparse. Okay. Eso va a estar ahí siempre y cuando no aumenta la secreción, no le esté incomodando, usted puede vivir tranquilamente hasta los 100 años con ella. Ok, dice también doña Rocío, estando en lactancia, ¿se debe hacer siempre el ultrasonido de mama o no se recomienda? Thais, durante la lactancia materna, la mama la dejamos en paz. Yo a la mama le doy un reposo. Yo le digo a las pacientes una cosa que es importante. Antes de embarazarse, antes de un embarazo, ahora todos los embarazos, la mayoría pueden ser planificados. A como usted tiene que ir a una consulta preconcepcional, es bueno que la mama sea evaluado, sea examinado por un senólogo,
que se le haga un ultrasonido si la paciente no cumple criterios para mamografía todavía, un examen físico, un ultrasonido para estar seguro de que la mama está sana. ¿Por qué? Porque muchas veces durante el embarazo, durante la lactancia, la mama entra en un estado de enfermedad, porque se convierte en un estado bastante crítico para ellos porque se expone muchas cantidad de hormonas y eso lo que hace es que la mama sea muy poco informativa, se nos puede dar muy poca información porque está tan llena de líquidos que lo que puedas hacer es importante y poco importante en realidad. Entonces, si la mama es evaluada antes del embarazo, uno está más tranquilo y durante la lactancia yo prácticamente a las pacientes les digo, si excepto que se presente algo catastrófico, la vemos, de lo contrario, puede estar tranquila. Claro, y además creo que también hay varias mamás preocupadas. Por ejemplo, Toti Granados dice, es normal que en 6 meses se produzcan 6 mastitis en el mismo seno. Durante la lactancia, posterior a esto, hay mucho dolor constante. Ella dice que su hermana tiene cáncer de seno metastásico. Esa paciente tiene que ser evaluada por una especialista en lactancia materna. Hay enfermeras con técnicas de lactancia materna que muy probablemente está fallando en técnicas de lactancia materna, por lo cual está siendo sometido a un vaciamiento incompleto de la mama y por ende se está haciendo procesos de infección a repetición. Yesenia dice, buen día, mi hija tiene 22 años y desde los 17 le sale un líquido blanco de los pechos, no toma ningún tipo de medicina, ella nunca ha tenido pareja. El líquido sale solo si se aprieta y hace un año tiene desorden menstrual. ¿Qué podría ser? Las pacientes con ovarios poliquísticos tienen una probabilidad muy importante de tener este tipo de secreciones en edades jóvenes. Esa paciente dice evaluada por su ginecólogo, ver cómo está su eje de hipófisis, también cómo está funcionando la tiroides, perdón, cómo están funcionando los ovarios, hacerle un perfil hormonal, porque probablemente la causa ande por ahí. Ok. Doctor, muchísimas gracias por su explicación y su tiempo tan... Es importante que no se me olvide nada más. El color más importante que tenemos que siempre tener claro es sangre. Acordémonos que la sangre nunca es normal que salga por la mama. Entonces, si la paciente en algún momento le sale sangre por el pezón, por favor busquen ayuda. Si la mama no se traumatizó, si no se ha pellizcado, si no se puso un piercing, si no hay un absceso y sale sangre por la mama, siempre es una señal de alerta. Entonces la sangre no puede ser desapercibida. Aunque sean gotitas. Mínima media gota de sangre por el pezón en forma espontánea es una señal de alerta en hombres, en mujeres y a cualquier edad. Siempre tiene que ser visto, sin que quiera decir que sea cáncer siempre. Pero la mama no puede en condiciones normales sangrar. Eso no puede pasar y siempre hay que buscar la causa con todas las herramientas tecnológicas y insumos médicos para determinar y establecer la causa. Eso no puede pasar desapercibido. Doctor, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Si usted desea contactar al doctor Megdi Yudeiri, le recuerdo que él es oncólogo, sinólogo-oncólogo, puede hacerlo al número 2248-4844. Puede también encontrarlo en Facebook y también en Instagram como Clínica Yudeiri. Así lo contacta, Clínica Yudeiri, y también en su sitio web www.clinicayudeiri.com. Que tenga buen día, doc. Encantado de estar siempre con ustedes. Lo esperamos pronto aquí en la casa. Gracias.